Tengan ustedes muy buenos días, amables oyentes. De nuevo con la palabra del domingo. Los viernes de 11 a 12 del día transmitimos el programa en vivo y luego se repite grabado los viernes en la noche y también a diferentes horarios los sábados y los domingos. Estamos ya con el tiempo de Cuaresma muy adelante. Esta es la quinta semana de Cuaresma. En la liturgia anterior al Vaticano II se llamaba el Domingo de Pasión. El Domingo de Pasión se distinguía de esa manera del domingo que sigue, que lo llamaban el Domingo de Ramos. Actualmente, en la liturgia después del Vaticano II se llama el quinto domingo de Cuaresma, y el próximo domingo se llama Domingo de Pasión o de Ramos. Ese es hasta donde yo alcanzo a interpretar la terminología de la liturgia actual. Domingo de Pasión, pues lo llamábamos, y estamos a una semana del comienzo de la llamada Semana Santa, en cuya culminación está el Triduo Pascual, que es la gran fiesta cristiana, la gran celebración de la muerte y resurrección del Señor, Triduo Pascual, porque la celebración tiene 3 días, desde la tarde del Viernes Santo hasta el domingo, del Jueves Santo, hasta el Domingo de Pascua. Pues bien, recuerdo yo, en mi niñez, todavía tengo el recuerdo, digamos, grabado en mi mente, cómo me impresionaban a mí las muchas imágenes que había en las parroquias o en las iglesias en general, y cómo el Domingo de Pasión eran cubiertas las imágenes con un velo morado, quedaban como bultos, pues, parados en sus columnas o en la repisa de las iglesias. Yo recuerdo particularmente la iglesia de la América, donde me bautizaron y donde, pues, con alguna frecuencia íbamos. Después fundaron la parroquia de San Joaquín, y entonces ya me tocó, pues, a mí con mi familia ir a San Joaquín. En la iglesia de la América había altares, pues, por toda la iglesia, y en cada columna había en cada columna de las grandes había, pues, una imagen. Recuerdo, pues, como al llegar el Domingo de Pasión entraba uno a la iglesia y veía los bultos morados en todas partes. Bulticos morados, es decir, eran cubiertas las imágenes con el fin de que toda la atención de los fieles se centrara en el misterio de Cristo, la próxima Semana Santa que estaba a punto de comenzar. También era corriente en las antiguas iglesias, donde detrás del altar mayor se alzaba un retablo, a menudo bonito, como por ejemplo el que hoy podemos todavía observar en la iglesia de San Ignacio en el centro. La iglesia de San Ignacio es un retablo pintado de pintura dorada y algo brillante, de modo que, digamos, da la impresión de ser dorado, es decir, de ser de oro. Pues bien, allí se ponen las imágenes. Entonces, el Domingo de Pasión se corría un velo desde arriba, desde el cielo raso o el techo de la iglesia hasta abajo, un velo morado que tapaba el retablo completo. Eso era común en todas las iglesias. La finalidad de toda esa, digamos, austeridad para la vista de los fieles era, pues, llamarlos a la concentración en una sola cosa, en una sola realidad, el misterio de Cristo nuestro Redentor, que murió por nosotros en la cruz y fue resucitado por el poder de Dios. Como todos los domingos, también tiene fijadas 3 lecturas. La primera del Antiguo Testamento, en nuestro caso del profeta Jeremías en el capítulo 31. La segunda de una carta apostólica, en este caso de la llamada Carta a los Hebreos, en el capítulo 5. Y la tercera del cuarto Evangelio, en el capítulo 12. Vamos pues a ir leyendo, escuchando las 3 lecturas, y enseguida a cada una presentaremos un comentario. La lectura del profeta Jeremías en el capítulo 31 dice así: Mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá una alianza nueva,
no como la que hice con vuestros padres, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos, aunque yo era su Señor, quebrantaron mi alianza, oráculo del Señor. Sino que así será la alianza que haré con ellos. Después de aquellos días, oráculo del Señor, meteré mi ley en su pecho, la escribiré en sus corazones. Yo seré su pueblo, yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y no tendrá que enseñar uno a su prójimo, el otro a su hermano, diciendo, reconoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el pequeño al grande, oráculo del Señor, cuando perdone sus crímenes y no recuerde sus pecados. En puntos selectos, queridos oyentes, de el libro de Ezequiel y del libro de Jeremías se encuentran textos de los cuales pues este que acabamos de escuchar hace parte. Son lo más granado, el fruto, diría yo, más precioso de la teología judía deuteronomista. Es decir, lo que, digamos, se desprende de la comprensión profunda del Deuteronomio. En Ezequiel, en el capítulo 11, precisamente estos días, en mi programa Historia de la Biblia, estuve comentando ese capítulo que es la conclusión de la terrible visión que tiene el profeta sobre la ruina del templo, la ruina de la ciudad, como juicio divino por los pecados de Israel y de Judá. Y al final, pues, hay unas palabras semejantes a estas, donde se derrama toda la misericordia y la bondad de Dios, renovando a su pueblo. Este texto, pues, pertenece a la misma escuela que ese que les acabo de decir, de la conclusión del capítulo 11 del profeta Ezequiel. Llegan días, oráculo del Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. La casa de Israel y la casa de Judá son los dos reinos que se desprendieron del imperio davídico, y que se habían conjuntado, pues, o cuyos elementos constitutivos se habían conjuntado cuando David hizo de Israel y de Judá un solo reino. Después de Salomón, ustedes saben, se desprendió Israel y quedó solo Judá con los reyes de la dinastía davídica en Jerusalén. El reino de Israel terminó. Los asirios lo acabaron a fines del siglo VIII a.C. y los babilonios hicieron lo propio con el reino de los judíos, el reino de Judá, en el comienzo del siglo VI a.C. Pues bien, con esas dos casas, la casa de Israel y la casa de Judá, el Señor hará una alianza nueva. Una alianza nueva. Se llama alianza nueva para distinguirla de una alianza antigua. La importancia que tiene esta terminología, alianza nueva, en el cristianismo es insoslayable. Pablo utiliza precisamente esta terminología de alianza nueva para denominar lo que por Jesucristo Dios hizo mediante el don de su Espíritu en nosotros los cristianos. Una alianza nueva se distingue de la alianza antigua, como aquí claramente está en el libro de Jeremías. La alianza antigua fue la que Dios hizo con los padres de Israel y de Judá cuando los sacó de Egipto. Cuando en la cima del monte Sinaí, por medio de Moisés, entre truenos y relámpagos, después de recordarles imperecederamente que Él era el Dios de ellos, el Dios libertador que los sacó de Egipto, les inculcó los mandamientos, sobre todo el mandamiento fundamental, que era no tener un Dios, ningún Dios extraño junto a Él, o darle culto. Ese mandamiento, o esos mandamientos, los 10 que aparecen en el Decálogo, y a los cuales pues la tradición de Israel adjuntó toda la legislación. Estos mandamientos son como la base de la antigua alianza, hecha pues en el monte Sinaí por intermedio de Moisés. Pues bien, esa ley les llegó a ellos la violaron. Y así violaron también la alianza. Ellos, a pesar de que Dios era su Señor, violaron
la alianza. Entonces, ¿qué podrá hacer Dios? Dios entonces se decide ahora, cuando tanto Israel como Judá yacen en ruinas y escombros, cuando Israel, desde la época de los asirios, fue borrado del mapa de los pueblos, y cuando Judá apenas sobrevive en ruinas en la tierra de la promesa y en sus semillas dispersas en la tierra de Babilonia, Dios promete pues para Israel y para Judá una alianza nueva. Los va a volver a reunir, y los va a volver a reunir de acuerdo también con la comunicación de su voluntad. Pero la voluntad de Dios ya no será comunicada, como escribe preciosamente San Pablo, en tablas de piedra escritas por el dedo de Dios, según la Biblia, tablas de piedra en las cuales con truenos y relámpagos Dios comunicó o dejó oír su voz en el monte. No, Dios va a comunicar su voluntad, diría yo, grabándola, o dice aquí el texto, meteré mi ley en su pecho, la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahí está la fórmula de la alianza que aparece en la teología deuteronomista de este tiempo. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. La base no será ya una ley escrita en tablas de piedra y comunicada de viva voz entre truenos y relámpagos en el Sinaí. Una ley que entra por un oído y luego a ellos por el otro les salió. No, ahora la ley será espiritual. Dios meterá su espíritu en ellos. El espíritu de Dios metido en ellos, grabado en su corazón, será para ellos la comunicación interior connatural de la voluntad de Dios. Y entonces ya convencidos, podríamos decirlo así, persuadidos por la acción espiritual de Dios dentro del corazón de ellos, ellos podrán cumplir la voluntad de Dios. No tendrán que enseñarse mutuamente, no tendrá que enseñar uno a su prójimo y otro a su hermano, diciendo reconoce al Señor, pues todos me conocerán, desde el pequeño al grande, cuando perdone sus crímenes y no recuerde sus pecados. El don del Espíritu, pues, al menos así lo interpreta el apóstol Pablo, y a ello se alude en estos textos, sobre todo cuando se combinan el texto de Jeremías, que les estoy explicando, con el texto de Ezequiel, a finales del capítulo 11, cuando se combinan los dos, entonces la base o el instrumento de la nueva alianza es el Espíritu Divino inserto por el poder de Dios en nuestro corazón, que nos transforma y nos renueva y nos hace connatural la voluntad de Dios. La segunda lectura está tomada de la carta a los Hebreos en el capítulo 5. La carta a los Hebreos, amables oyentes, es un precioso documento cristiano escrito probablemente en la órbita de la iglesia antioquena, es decir, de ese grupo cristiano que lograron formar unos helenistas que salieron de Jerusalén perseguidos hacia mediados de la década de los años 30. A ese grupo luego se unió Pablo, que probablemente se hizo cristiano en Damasco y se allegó ya en Damasco a un grupo de los cristianos helenistas, y de Damasco entonces caminando por Siria o peregrinando por Siria logró, llevado por Bernabé, logró llegar a Antioquía, y en esa comunidad de Antioquía se hizo pues Pablo, prácticamente se conectó con la primitiva tradición cristiana mediada por los helenistas que habían salido de Jerusalén, aunque Pablo tuvo, como sabemos, contactos con el grupo primigenio de Jerusalén, concretamente con hombres tan importantes como Simón Pedro,
que también luego vivió en el ámbito de los helenistas y con el propio Santiago, el hermano del Señor. En todo caso, en esa órbita antioquena, en algún momento de la segunda mitad del siglo I, tal vez más hacia el final del siglo I, un autor iluminado, un cristiano de origen judío, muy conocedor de la Biblia, pero también muy culto, que manejaba el idioma griego con fluidez extraordinaria. El estilo del autor de la carta a los hebreos es el mejor estilo griego del Nuevo Testamento. A menudo cuando uno lee las cosas de este autor, pues le parece estar leyendo un escritor del clasicismo griego. En todo caso, este autor pues escribe una carta maravillosa donde interpreta en forma ritual, cultural, sacrificial el acontecimiento de Cristo, sobre todo su muerte. Pues bien, el pedacito que toca leer dice así, capítulo 5, versículos 7 a 9. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, cuando en su angustia fue escuchado. Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer, y llevado a la consumación se ha convertido, para todos los que lo obedecen, en autor de salvación eterna. Este párrafo, queridos oyentes, es una condensación, digamos, maravillosa de la soteriología cristiana. Los ecos digámoslo así, de la tradición sinóptica, de la tradición joánica, sobre todo de la sinóptica, aunque también de la joánica, como vamos a ver en el texto evangélico, se acumulan acá, en este texto. Y a través de ellos, pues también el recuerdo vivo de la vida de Jesús, sobre todo, pues, de los momentos de Jesús en que, al borde de la muerte, se confió enteramente a la voluntad de su Padre. Por eso los autores que estudian este texto dicen que el autor está aludiendo a la escena de Getsemaní, que, como ustedes saben, es contada por los sinópticos, sobre todo desde Marcos, pero también por los que se basan en Marcos, Mateo y Lucas, como al comienzo del relato de la pasión, después de la llamada institución de la Eucaristía en la última cena, cuando Jesús llega pues con los suyos al Monte de los Olivos en la noche entre el jueves y el Viernes Santo. El acontecimiento de Getsemaní es aludido acá en forma, digamos, perfectamente perceptible. En los días de su vida mortal, Cristo, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, es decir, a Dios. Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz. Recuerden, ese es el tenor de la oración que aparece en boca de Jesús en los sinópticos en esa noche, en la noche de Getsemaní. Que pase de mí este cáliz. Si es posible, le dice Jesús a Dios. Y Dios entonces le hace comprender que ya no es posible, que ese es un designio de Dios que ya está establecido. Y Jesús entonces se entrega a la voluntad de su Padre. No se haga lo que quiero yo, sino lo que quieres tú. Así dicen los sinópticos. No sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Jesús pide pues al que podía salvarlo de la muerte. El autor de la carta a los Hebreos entonces dice, cuando en su angustia fue escuchado. Se supone pues, o el autor supone, que Dios lo escuchó, aunque finalmente lo que Jesús pidió, que Dios lo salvara de la muerte, no se cumplió, y sin embargo fue escuchado.
¿En qué sentido fue escuchado? Yo pienso que fue escuchado en el sentido en que aparece en la frase de los sinópticos: no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Esa fue la oración de Jesús que Dios escuchó. Lo que quieres tú. Por tanto, Jesús le pide a Dios que haga Dios con él lo que él quiere, su voluntad. Y fue escuchado. Y por eso el autor de la carta a los Hebreos añade: él pues, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Es una frase, digamos, entrañable, conmovedora. Aprendió sufriendo a obedecer. Precisamente cuando sufrió, aprendió lo que es la obediencia. Uno queda... a mí, por ejemplo, cuando trato de comprender esta frase y la leo entre ustedes, se me pone como la carne de gallina en algunas partes del cuerpo, en la espalda, en las manos. ¿Por qué? Porque uno, de tanto trajinar con estos textos, ha aprendido, digamos, como a valorarlos profundamente, y entonces no solamente uno los lee o los entiende, sino que llega uno a sentirlos, Aprendió a pesar de ser hijo, sufriendo a obedecer, a pesar de ser hijo, es decir, siendo él el hijo. Y como el autor de la carta a los Hebreos lo sabe, él es el hijo como la impronta marcada de Dios, es decir, la imagen de Dios, siendo él el hijo, o digámoslo en palabras del cuarto evangelio, la palabra divina, eterna como el Padre hecha carne, siendo pues quien era el hijo, tuvo como hombre que sufrir. Y entonces, como hombre, aprendió al sufrir lo que la obediencia del hijo entraña, lo que la obediencia del hijo le pide. En ese momento la obediencia le pide al hijo entregarse a la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre es el sufrimiento y la muerte. Es conmovedora la presentación del autor de la carta a los Hebreos. Aquí, evidentemente, solo un espíritu creyente como el que, a Dios gracias, ustedes y yo creemos tener, o al menos esperamos tener, puede medir la profundidad y el sentido de esta frase. Para personas que no comparten nuestra fe, todo esto es un absurdo, una especie de sadismo de Dios o masoquismo de Jesús, algo impensable, algo que va contra la esencia misma de la búsqueda de la felicidad humana. Así lo ven, y así lo proclaman, y así lo dicen, y prácticamente desde todos los costados hoy en día el cristianismo es atacado por esto. Pero nosotros pues tenemos que mantenernos en lo nuestro. A pesar de ser hijo, él pues aprendió sufriendo a obedecer. La obediencia del hijo hecho hombre, la obediencia en el sufrimiento, le enseña a él concretamente cómo debe ser hijo para Dios. Recuerdo mucho, queridos oyentes, y voy a contar aquí una pequeña anécdota. No piensen que lo hago por inmodestia o con inmodestia, no, simplemente la recuerdo. Cuando se estaba preparando el documento de Puebla, la parte referente a la cristología, ahí me tocó trabajar en una de las comisiones. Y por allá dije, o puse una frase de mi cosecha, y me tocaba tomar las notas y preparar un poco los textos que luego iban a ser estudiados y luego aprobados o reprobados o reformados por la comisión. Y por allá, preparando el texto, metí una frasecita de mi cosecha, decía más o menos esto,
creo que pues quedó en el documento de Pueblo Definitivo. Él decía que Jesús, pues, como hombre, reveló el amor y la obediencia del Hijo, es decir, que en el amor de Jesús, en el amor de Jesús y en la obediencia de Jesús a la voluntad del Padre, se revela el carácter eterno del Hijo de Dios. Es la forma como yo entendí en ese momento la frase de la carta a los Hebreos que estoy explicando. Como hombre, él, siendo obediente y siendo amoroso con Dios, se manifestó precisamente o reveló quién es él, el Hijo de Dios. Aprendió pues el Hijo, siendo el Hijo, sufriendo, a obedecer. Y precisamente porque lo aprendió, sufriendo a obedecer, se convierte para nosotros en un ejemplo. Pero no solamente en un ejemplo, queridos oyentes, también en el principio de salvación eterna. Es decir, no solamente en un ejemplo que imitar, sino en un factor puesto por Dios que se convierte en eficaz, que nos hace a nosotros todos, precisamente, partícipes de su ser de hijo, y nos debe entonces también comunicar en la vida una obediencia y un amor semejante al de él. Se ha convertido, llevado a la consumación, en principio de salvación eterna, autor de salvación eterna para cuantos creen en él. Es decir, todos nosotros, precisamente no simplemente a imitación de él, sino por lo que él hizo, por el amor y la obediencia con que se entregó. Precisamente por eso nosotros todos somos en él reunidos, y Dios, cuando nos mira a todos, ya no ve, digamos, a cada uno de nosotros en particular aislado, sino que lo ve como llevando en sí mismo retratado a su Hijo. Y por eso el amor y la obediencia del Hijo único nos son como el prisma, la lente a través de la cual Dios nos mira, y Dios ve pues en nosotros a su propio Hijo. Ahí está pues el principio básico de la salvación. Esto es lo que podríamos llamar nosotros la realización de la nueva alianza que decía Jeremías en Cristo, porque es precisamente el Espíritu el que realiza en nosotros esta obra maravillosa de Dios. Y llegamos al texto evangélico de este domingo, domingo quinto de Cuaresma, o también, como lo solíamos llamar antes, domingo de Pasión. Estamos en el ciclo B, dominical. Generalmente en el ciclo B, como les he dicho tantas veces, el evangelio preferido es el de Marcos. Por eso en esta Cuaresma, en el primer domingo y el segundo domingo tomamos textos de Marcos. La tentación según Marcos en el primer domingo, la transfiguración según Marcos en el segundo. Pero para el tercero, el cuarto y el quinto, los liturgistas, después del Vaticano II, pues dejaron a Marcos y se fueron al Evangelio de Juan. Lo van a hacer también en el tiempo ordinario, por allá, cuando introduzcan, dejando a un lado textos bellísimos de Marcos, reintroduzcan prácticamente en seguidilla cuatro apartes del discurso de Cafarnaúm de Jesús, que hace sumamente difícil la homilía. Tal vez en otra ocasión les dije, pero hoy este no es el tema. Ahora pues también escogen un texto del Evangelio de San Juan, en el capítulo 12, versículos 20 a 33. Fíjense, queridos oyentes, para que podamos situarnos un poco en contexto. En el Evangelio de San Juan, la disposición de la última semana de Jesús es diferente a la de los sinópticos. Tanto en los sinópticos como en Juan, Jesús llega a Jerusalén y llega, según San Juan,
desde Betania, donde está después de resucitar a Lázaro y después de que María, la de Betania, pues le hubiera derramado ese perfume costoso ante la protesta del propio Judas Iscariote. Luego Jesús pues desde Betania llega a Jerusalén. También en los sinópticos llega Jesús desde Betania a Jerusalén, pero en los sinópticos Jesús viene de Jericó, llega a Betania, de Betania llega a Jerusalén, de modo que Betania de todas maneras está, digamos, entrañablemente unida al recuerdo cristiano, digamos, original de la pasión de Jesús. Luego en los sinópticos, los días de Jerusalén están organizados según el modelo que trae el evangelista Marcos. En el Evangelio de Juan el modelo es diferente. El Evangelio de Marcos y, digamos, en seguimiento de Marcos, también Mateo y Lucas, Jesús va y viene de Betania en esa semana. En Juan Jesús llega de Betania, está en Jerusalén y ya no se vuelve a hablar pues de algún movimiento de Jesús hacia ninguna parte. Jesús llega a Jerusalén como en los sinópticos, digamos con motivo de la fiesta de la Pascua. Pues bien, estando ya Jesús en Jerusalén con motivo de la fiesta de la Pascua, el cuarto evangelio introduce un episodio que no está en los sinópticos y que es altamente significativo. Como algunos, aquí dice el texto que yo tengo en la traducción, algunos gentiles van a ver a Jesús. Aquí traduce mi Biblia o el Evangelio, creo que también en la lectura del domingo, si mal no recuerdo, dice gentiles, etni, se dice en griego, gentes, es decir, los no judíos. Pero creo que el Evangelio de Juan en griego dice helenistas. Helenistas no son propiamente gentiles, sino más bien son judíos de habla griega. Son judíos criados y nacidos y criados en la diáspora judía, es decir, no en los límites de la propia Judea o de la tierra mayoritariamente habitada por judíos, sino en lugares mayoritariamente habitados por no judíos, es decir, ahí sí probablemente por gentiles. Pues bien, aquí el cuarto evangelista, en una forma sumamente intuitiva, pienso yo, como que anticipa el futuro del pueblo cristiano. Después de Pascua, unos años después, probablemente mediante el trabajo arduo de los que ahora les mencioné, de estos cristianos de habla griega que habitaban en Jerusalén y que fueron perseguidos y que se regaron hacia el norte por Siria, se establecieron básicamente en Antioquía, pero llegaron a otras partes. A través de ellos el Evangelio alcanzó a gente no judía, es decir, que no conocía la ley de Moisés, que no conocía la circuncisión o que no la practicaba, que comían tranquilamente cualquier cosa, no se ceñían pues a los mandatos rituales de alimentos de la ley mosaica. Pues bien, aquí el cuarto evangelista va a poner a Jesús directamente en contacto con helenistas, no creo yo, gentiles propiamente dichos, es decir, no judíos de nacimiento, sino más bien judíos de nacimiento, pero criados en ambiente de habla griega. El texto está en Juan 12, 20 a 33. En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta había algunos gentiles, dice acá la traducción que tengo frente a mis ojos. Lastimosamente no tengo el texto griego, pero creo con un 90% de certeza que en el texto griego dice helenistas, algunos helenistas, ya les expliqué, judíos, no criados en Palestina, que no tenían el arameo como lengua materna, sino el griego, algunos gentiles, es decir, helenistas. Estos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó: Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto.
El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre le premiará. Ahora mi alma está agitada. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si para eso he venido. Para esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo volveré a glorificar. La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Queridos oyentes, este texto, como casi todos los del cuarto evangelio, es como diría yo, como un punto que destella su luz tanto hacia la parte ya anterior del evangelio como hacia lo que sigue. Es decir, uno puede encontrar acá, digamos, infinidad de relaciones de este texto con lo que ya el cuarto evangelista contó y con lo que luego va a contar. Fíjense, está Jesús pues en Jerusalén después de su entrada a la ciudad por la fiesta de Pascua, después de que resucitó a Lázaro en Betania y que María, la hermana de Lázaro, hizo pues ese desperdicio, como pensó Judas, de aceite perfumado, ungiéndolo. Pues bien, está allí Jesús cuando llegan unos helenistas, unos judíos pues de habla griega, a buscarlo, y estos se dirigen a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le rogaban: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe dice el texto, fue a decírselo a Andrés. Fíjense, en este texto pues son mencionados dos discípulos de Jesús que ya antes se conocían en el cuarto evangelio. Felipe y Andrés aparecen en el capítulo primero del cuarto evangelio. Felipe es uno de los dos discípulos, Andrés es uno de los dos discípulos que oyeron a Juan Bautista dando testimonio de Jesús. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, decía Juan, y Andrés estaba entre los que lo oyó, y por eso Andrés, con otro discípulo cuyo nombre no se menciona, pero que probablemente es el que enseguida es presentado, es decir, Felipe. Pero claro, en esto no quisiera yo entrar porque la cuestión es muy discutida y muy problemática. En todo caso, Felipe y Andrés aparecen desde el capítulo primero del cuarto evangelio en contacto con Jesús. Felipe y Andrés. Y oigan esto, Felipe y Andrés son los discípulos de Jesús entre el catálogo de los 12 que tienen nombres griegos. Andrés viene de la palabra griega anir en plural andres, que significa varón, varones. Andrés, por tanto, es el varón, y Felipe es la palabra griega Filipos, amante de los caballos. Significa Filipos, el rey de Macedonia. Filipos era el padre de Alejandro Magno. En el tiempo de Jesús, desde unos 2 o 3 siglos antes, la cultura griega había invadido Palestina y las familias judías, pues, a pesar de la resistencia contra la cultura helenista, poco a poco se fueron amoldando, y aún los nombres mismos de los griegos empezaron a ser usados por los judíos. Es como sucede acá en nuestro país. Uno se pone a ver, digamos, estos, sobre todo entre la juventud que a veces con toda razón protesta contra la invasión, digamos, de los yanquis, go home, yanquis, váyanse para la casa de ustedes, todo eso. Entonces estos muchachos que protestan pues contra la cultura de los americanos y contra la dominación, como llaman, de los americanos, y uno les pregunta: ¿cómo se llama? Jefferson.
¿Y usted cómo se llama? Edison. Imagínense, pues, tienen nombres gringos y sin embargo protestan contra ellos. Se ve que el papá y la mamá de ellos, cuando los pusieron así, no pensaban igual. En todo caso, esto que digo yo es solamente como un ejemplo. Las familias judías de ese tiempo, pues le ponían a los hijos nombres helenistas, nombres griegos, Andrés y Felipe. Pues bien, estos helenistas quieren ver a Jesús. ¿Y a quién recurren? Probablemente a aquellos discípulos de Jesús con los cuales ellos se sentían más a gusto. Probablemente porque les podían hablar en griego. Probablemente, Andrés y Felipe probablemente podían hablar en griego. Andrés y Felipe eran de Betsaida de Galilea. Betsaida de Galilea, así la llaman, aunque probablemente no era de Galilea, sino de la otra tetrarquía, la de Felipe, el hermano de Herodes Antipas, tetrarca de Galilea. Son detalles de la geopolítica de ese tiempo, no son importantes, pero de todas maneras, Andrés es hermano de Simón Pedro, de modo que, Andrés, hermano de Simón Pedro, junto con Felipe, aparecen, sobre todo Simón Pedro, aparece luego en conexión muy entrañable con la iglesia de los helenistas en Antioquía. De modo que probablemente nosotros estamos acá con estos tres nombres, Simón, Pedro. Simón también es nombre hebreo y nombre griego, uno y otro. En uno y otro idioma se usa el nombre. Simón se pronuncia en hebreo, Simón se pronuncia en griego. Fíjense, probablemente eran personas pues que tenían una cierta apertura cultural al helenismo que se había difundido en toda la órbita del oriente del Imperio Romano. Pues bien, Andrés y Felipe le fueron a contar a Jesús que unos helenistas, unos judíos de habla griega querían verlo. Jesús, pues, cuando se entera de que helenistas querían verlo, es decir, judíos de habla griega, de esos pues que ya estaban en contacto directo con los gentiles, con los no judíos, Jesús siente entusiasmo por lo que dice, se aprecia en su corazón. El cuarto evangelista trae aquí en boca de Jesús un pequeño discurso donde elementos, digamos, joánicos, es decir, muy de la teología del cuarto evangelista, se mezclan con elementos que encontramos en los sinópticos. El discurso es muy hermoso. Lo voy a volver a leer, queridos oyentes. Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Jesús está al borde de su muerte. Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Es una frase que recurre en el cuarto evangelista, por ejemplo, en la oración después de la cena de despedida. También Jesús pronuncia algo semejante. Ha llegado la hora de que sea glorificado. Padre, llegó la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique. Así está en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Y cuando el mismo cuarto evangelista empieza a escribir la introducción a la cena de despedida, comienza así: llegada la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre. ¿Ven? Llegar la hora. Ha llegado la hora, es decir, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ser glorificado es igual, como vamos a ver enseguida, a ser exaltado. Y ser exaltado es igual a ser crucificado. El cuarto evangelista, pues, o el Jesús del cuarto evangelio, digámoslo en esa forma, tiene, digamos, o mira en unidad la pasión,
la muerte, la resurrección y la exaltación. De una sola mirada se mira todo eso. Todo eso se llama glorificación. Pasar de este mundo al Padre significa para Jesús morir. Y como va a morir crucificado, entonces la cruz misma es el instrumento de la exaltación. Ser exaltado entre el cielo y la tierra. Allí está el crucificado. Y cuando es mirado el crucificado, se convierte en instrumento de salvación para todo el que pone su fe en él. Y precisamente ya exaltado en la cruz, el Hijo del Hombre entonces es el Señor, el mismo que bajó, es el mismo que subió. Es decir, que ya exaltado está Él a la derecha de Dios. Es decir, es el Señor glorificado. Esa es la visión, digamos, unitaria del cuarto evangelista. Pues bien, con esa explicación creo que ustedes entienden el pedacito del discurso. Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere da mucho fruto. Él tiene que morir como el grano de trigo, que cuando cae en tierra, si el grano de trigo no se deshace, sino que se queda allí, simplemente se pasma, usted abre luego en la tierra y allí lo encuentra pasmado. Pero si el grano de trigo caído en tierra se deshace, se revienta, brota desde su entraña una nueva planta de la cual saldrá un tallo, y en el tallo se formará la espiga, y en la espiga se formará el grano, da mucho fruto. Si el grano de trigo al caer en tierra no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Jesús pues va a morir para poder dar fruto. En ese punto, fíjense, esta misma comparación del grano de trigo, la utiliza Pablo en el capítulo 15 de la carta a los Corintios, para, digamos, mostrar, digamos, la continuidad y la novedad entre el ser humano antes de la resurrección y el ser humano después de la resurrección. Hay una continuidad y hay una novedad. El grano de trigo revienta por dentro y crece la planta. Ya no es grano, ya es planta. Más o menos ese es el sentido que tiene la comparación en Pablo, para distinguir pues entre el cuerpo mortal en el cual vivimos en nuestra vida temporal y el cuerpo espiritual en el cual viviremos después de la resurrección. Con ese ejemplo, con el mismo ejemplo, Pablo muestra o explica o tiende a explicar la resurrección. Con este ejemplo explica Jesús su destino. El grano de trigo que cae en tierra y muere. Si cae en tierra y muere, entonces no queda infecundo, da mucho fruto. Es lo que le pasa a él. Y enseguida se añade un dicho que aparece en una forma muy parecida en los sinópticos, tanto en la versión de Marcos como en la versión de Q con Mateo y Lucas. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. Recuerden el tenor, digamos, de este dicho en Marcos, dice, el que ama su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí, por el Evangelio, la alcanzará o la ganará. Ese es el tenor del dicho en Marcos. El tenor del dicho aquí en Juan es: el que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. Precisamente ahí, pues, este dicho de Jesús, conservado en los sinópticos, le sirve al Evangelio de Juan para interpretar la muerte de Jesús. Jesús se entrega a la muerte, pero al entregarse a la muerte, él, pues, no es, digamos, sobrecogido o arrasado o absorbido por la muerte, sino que gana la vida. Y eso mismo le pasa a los seguidores de él. Aquí trae también la versión joánica de otro dicho que está en los sinópticos, tanto en Marcos como en Q, es decir, en Mateo y Lucas. Y es el que quiera servirme, que me siga. En los sinópticos, recuerden, el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Así dice en Marcos capítulo 8. Fíjense, aquí en el cuarto evangelio es el mismo dicho en una forma, digamos, particular. El que quiera servirme, que me siga, y a donde esté yo, allí también estará mi servidor. Es decir, el que quiera seguir a Jesús tiene que participar en el destino de él.
porque seguirlo a Él se convierte o lo convierte a uno en servidor de Él, y así entonces Él, como con su entrega a la muerte por todos, Él entonces tuvo de parte de Dios la vida eterna para Él. También el que lo sigue a Él, entregándose como Él, tendrá de parte de Dios la vida eterna. En el párrafo siguiente, queridos oyentes, aparece el eco joánico de la escena de Getsemaní, es decir, la misma escena cuyo eco encontramos hace poco, ustedes recuerdan, en la lectura de la carta a los Hebreos. Aquí está pues la escena de Getsemaní, diría yo, en la versión joánica. Fíjense que Jesús pues está simplemente en Jerusalén cuando Andrés y Felipe le dicen que unos helenistas quieren verlo. No está Jesús en el huerto de los olivos, no está allá, simplemente está días antes de su muerte. Jesús está hablando de su muerte, ustedes ven que sí, y habla de su muerte y también de su resurrección y de su exaltación, habla de todos esos temas mirados todos al unísono, y fíjense lo que dice como eco de la escena sinóptica de Getsemaní: ahora mi alma está agitada. ¿Y qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora. Pero si para esto he venido, para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Es exactamente, pienso yo, con otras palabras, lo que se dice en Getsemaní. Recuerdo yo en Marcos, está triste mi alma hasta la muerte. Cuando Jesús empieza a angustiarse y a angustiarse y a agitarse, así dice el Evangelio de Marcos, y lo siguen Mateo y Lucas. Triste está mi alma hasta la muerte. Aquí en Juan dice, mi alma está agitada. ¿Y qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora. En los sinópticos dice, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Pero luego Jesús entrega la voluntad de Dios y continúa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y aquí dice, pero Padre, para esta hora he venido. Para esta hora he venido. Es decir, he venido, como dicen los sinópticos, para hacer tu voluntad. Exactamente para hacerla. Y si tu voluntad es que yo entregue mi vida a la muerte, entonces yo lo hago. Ese es el sentido de este precioso texto del cuarto evangelio. Jesús está hablando a unos helenistas, La exégesis crítica hoy en día pues está convencida de que fue dentro de ese círculo de los helenistas, surgido en Jerusalén y, digamos, expulsado de allí, y que luego se regó por Siria, sobre todo por Siria, pero posiblemente también fueron Egipto, en fin, y también llegó al Asia Menor, a varias partes, un círculo con el cual se puso luego en contacto Pablo. Fíjense, en este círculo, digamos, se profundizó, como tal vez no en la misma forma, en ningún otro eslabón o vertiente de la tradición de Jesús, el sentido de su muerte como entrega expiatoria, su muerte como entrega amorosa, como redención por todos. Eso lo hicieron pues los helenistas cristianos. Aquí Jesús está hablando exactamente de este tema a los helenistas cristianos. En las siguientes palabras de Jesús, el cuarto evangelio, pues trae una escena sobrecogedora, una voz que suena del cielo. Algunos piensan que es un rayo, otros dicen no, que un ángel le habló, y Jesús entonces anticipa con su respuesta lo que luego
un tema que luego desarrollará en los discursos de despedida de la cena, y termina con esta profunda frase: y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Elevado sobre la tierra, es decir, exaltado, es decir, crucificado, es decir, glorificado. Cuando muera, pues, en la cruz, moriré exaltado, y ya entonces en la cruz, digamos, se revelará la gloria de Dios en mí, y todos podrán contemplar la gloria del crucificado, y todos serán atraídos a mí. Es decir, la fe cristiana ha quedado pues ya fundada y establecida.